Bueno, nosotros somos Reiten por un Imperio, yo soy Edilene Hernández. Yo soy Omar Ávila, yo soy Daniel López. Y nosotros vamos a hablar sobre los derechos civiles en los Estados Unidos. Vamos a ver desde sus antecedentes hasta lo que es en la actualidad. Nosotros vamos a hablar sobre los derechos civiles en los Estados Unidos. Para empezar, afroamericano se refiere a las personas nacidas en el continente americano que tienen antepasados en África subsahariana. Este mapa demuestra que entre 1650 y 1860 aproximadamente 10 millones de esclavos fueron transportados desde África hasta América. La mayoría de los afroamericanos son descendientes de personas que son capturadas, esclavizadas y trasladadas desde África hasta América para trabajar en sus colonias, minas, plantaciones como esclavos. Los negros llegan desde África a América. La esclavitud en Estados Unidos existió entre los siglos XVIII y XIX. La abolición se consiguió en 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación que declaraba la liberación de los esclavos del sur, pero esta no afectaba a los esclavos que vivían en los estados de la Unión. Finalmente, en 1865 se obtuvo la enmienda 13 a la Constitución que prohibía la institución de la esclavitud durante todo el país. Después de la esclavitud surgen grupos como el Ku Klux Klan. Este grupo surge en Tennessee en 1866 a fines de la Guerra Civil, formados por un grupo secreto de blancos, esclavistas derrotados por la guerra, para reprimir a los esclavos e intimidar a los republicanos, quienes eran el partido antiesclavista en ese momento. Este grupo promueve la xenofobia, así como la supremacía de la raza blanca, el antisemitismo, racismo. Ha tenido alrededor de 550,000 miembros en su historia. Este es su símbolo. En el siglo XX se dio a conocer la segregación racial. La segregación racial es la separación de espacios, servicios y leyes para las personas de acuerdo a su descendencia. Un ejemplo en la vida cotidiana sería aquí como los indígenas que no respetan sus derechos y son discriminados frecuentemente. La segregación racial era separar tanto de negros y blancos, y con este problema hubo personas como Rosa Parks y el movimiento Sit-in que más adelante serán explicados. Aquí se demuestra una imagen donde tanto negros y blancos son separados. Vamos a hablar sobre Rosa Parks. En 1955 se negó a hacer su asiento en un autobús público de la Alabama e impulsó el fin de la segregación racial en Estados Unidos. En aquellos años, los negros sufrían de la humillación de no poder compartir con los blancos los mismos lugares públicos, como escuelas, restaurantes, etc. La segregación se llegaban a muchos niveles extremos. El caso de Parks llegó a la Corte Suprema del país, declaró que la segregación fuera una norma contraria a la Constitución de Estados Unidos. Un año después, el gobierno abolió cualquier tubo y discriminó lugares públicos. Parks continuó luchando durante el resto de su vida por los derechos civiles de los afroamericanos. También hubo movimientos de resistencia pacífica como el Sit-in. El Sit-in consistió en la resistencia pacífica y es una protesta relacionada con la desobediencia civil promulgada que logró el cambio político, social y cultural sin necesidad de la violencia. Después del caso de Parks, un desconocido pastor bautista llamado Martin Luther King organizó una oleada de protestas contra la segregación de los autobuses públicos que duró 382 días. Entre sus acciones más recordadas están el ya mencionado boicot de autobuses de Montgomery, su apoyo a la fundación de 1957 y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963, al final la cual pronunciaría como el famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, gracias a la cual se extendería por todo el país sobre el movimiento de los derechos civiles. Se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados legalmente. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y la moderna historia de no violencia. A partir de todo esto hubieron personas importantes como Malcolm, por un activista negro de 39 años que defendía con ímpetu los derechos de su raza para sus seguidores. Fue un valiente defensor de los derechos de los negros, un hombre que acusó a los blancos de las más duras condiciones de sus crímenes,
contra sus compatriotas. En cambio, sus detractores lo acusaron de predicar el racismo y la violencia. Sus extensos viajes reclutando miembros para la nación de esta, además de cuando más de 100 templos musulmanes nuevos se separaron de la nación de Islam y de su fundador y creó 2 nuevas organizaciones. Rating por el Imperio, yo soy Edil Hernández. Yo soy Omar Águila. Ya la cagamos. En el siglo XX se dio a conocer la segregación racial. La segregación racial es la separación de espacios, servicios y leyes para personas. En el siglo XX se dio a conocer la segregación racial. La segregación racial es la separación, bla, bla, bla. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre Rosa Parks. En 1955 se negó a ceder su asiento en un autobús público de la Alabama e impulsó el fin de lo... No sé, carnal. ¿Y qué moviste eso? No. No. Le hablé como 10 veces, güey. Te estoy grabando. No sé, pero que me haya pasado las fechas de los boletos. ¿Esa? Ajá. ¿A qué hora vas a...? Está interesante bastante, porque no vamos a ver cómo salir de aquí.